que estamos ante un comportamiento de índole sexual o motivado por ello, de tener elementos que así lo establezcan. Para empezar, me imagino que todos vieron el documental, ¿cierto? O quien ya lo haya visto con antelación ya más o menos capta algunos comportamientos que se plasman, que se dicen o que se insinúan dentro de ese documental. Viéndolo desde una perspectiva ordinaria como un ciudadano X que le llama la atención el caso o le llama la atención la temática, pero no está involucrado de manera profesional con el mismo, sin duda lo vemos desde diferentes aristas. Todos alcanzaron a ver y a analizar el video, todos. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Ok, Lupita Espinosa, ahí le enviamos el link al WhatsApp para que lo cheque desde el inicio. Bueno, para empezar, la cuestión que nos maneja en torno al análisis del destripador, el investigador Norris, Joel Norris, establece que Jack el Destripador tiene específicamente una forma de actuar, que eso como analistas de la conducta lo podemos detectar en los relatos que él establece en torno a ello. Sin embargo, hay otros aspectos que el propio, el propio Thomas Bond, quien es que realiza el perfil criminal, y esto tiene relación directa con la temática que vamos a empezar a ver con los casos que ustedes observan en la pantalla. Tiene relación directa porque Thomas Bond, quien es señalado como el primer perfilador, de hecho es el que hace el primer perfil porque existe ahí el escrito como tal, realiza un análisis que lo direcciona a lo que es específicamente un comportamiento maniático sexual que denomina en su momento como satiriasis, que es una especie de contraparte o de antónimo de lo que hoy conocemos como ninfomanía. Ambos relacionados a la conducta sexual y que tiene que ver con lo que es la perfilación criminal aplicado a los agresores sexuales. Sin embargo, no hay indicios probatorios que nos establezcan hoy en día que estaba motivado ese comportamiento por aspectos de lo sexual. Señala varios elementos como el hecho de que haya retirado partes del cuerpo, algunas partes de ella, de la zona genital de la víctima, pero otras eran parte de la evisceración de aspectos abdominales. Por lo tanto, indicios probatorios de que haya sido un comportamiento sexual suplementario, pues sería, o complementario, sería muy arriesgado poder establecerlo. Hoy en día podríamos decir que más bien se trata de un comportamiento iracundo. La motivación es evidente que está relacionada con la figura o la vulnerabilidad de esas mujeres, más que aspectos sexuales, porque no hay, o no nos dijeron, o no nos han dicho que haya elementos sexuales o de comportamientos para contra las víctimas desde esa perspectiva. Y luego enumera ahí lo que es la firma, como la X, cuando sabemos que igual puede haber otros comportamientos como lo citaba el mismo documental, que después de estrangular y apuñalar a la víctima, empieza a mutilar. Entonces ahí los comportamientos debemos de verlos desde qué perspectiva. ¿Ahí me escucha, Rocío? Ahí sí se escucha. Pues déjeme le subo un poco al audio. ¿Me escucha ahí bien el micrófono? Sí, excelente. Bueno, vamos a ver pues lo que es la intención del documental. Era precisamente que ustedes empezaron a detectar comportamientos para poder clasificarlos, perdón, desde la perspectiva en la que ustedes puedan generar que se trata de modus operandi, motivo o firma.
Se genera eco. Déjeme le bajo aquí al volumen. No sé si ahí, Juan, se escuche mejor. Y traté de subir ahí todo el volumen para que no hubiera pérdida del mismo. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Bueno, cuando vemos la imagen de que está puesta cuando analizamos el comportamiento en la escena del crimen, básicamente nos imaginamos que lo que vamos a recolectar van a ser casquillos percutidos, van a ser manchas hemáticas, se va a llevar a cabo la recolecta de cuchillos, de botellas, X situación que la señalética tiene que establecer precisamente como parte de ese tipo de recolecta. Sin embargo, para los analistas de la conducta criminal, hay otro tipo de comportamientos o de indicios o de evidencias que puedan ser importantes para nuestra investigación. Sadismo, disfunción eréctil, tortura, epiquerismo, una frase que establece uno de los psiquiatras de investigadores que establece que cómo recolecto la ira, dónde embalo, la tortura, cómo pongo en la cadena de custodia el comportamiento iracundo, sádico, sexual. Eso es tipo de evidencia que no se puede embalar, pero que se puede analizar. Y básicamente es lo que el analista de la conducta establece mediante lo que indica todo lo que es la temática de análisis del comportamiento criminal. ¿Cómo poder analizar aspectos que tienen que ver con la motivación del comportamiento criminal y que los analistas de la conducta vamos a poder establecer dentro de lo que es la investigación? Vamos a analizar pues los aspectos que tienen que ver con la fantasía, con aspectos sexuales que nos van a dar información importante para poder generar una línea dentro de esta parte que nos sugiere la perfilación criminal. Primero que nada, hablar de fantasía en el ámbito exclusivamente de la conducta criminal, nos comentaba que vamos a manejarle el análisis de la perspectiva de poder darle un énfasis más objetivo y sobre todo relacionado a lo que es la perfilación criminal. Y perdón si lo establezco objetivo sin el afán de meditar, por ejemplo, cuando lo hace el psicodiagnóstico o la perspectiva desde la psicología, donde aborda una temática cuando el doctor Moni habla sobre el mapa amoroso y de situaciones no superadas por el agresor en materia de psicodinámica, de relación con su figura materna o paterna. Vamos a hacerlo ya desde una perspectiva más como la firma. Para nosotros, los analistas de la conducta criminal, desde la perspectiva de que cada comportamiento puede ser evidencia bajo determinadas circunstancias, sin duda la fantasía, lo que él establece como parte de su fantasía y que lo plasma para nosotros es un acto innecesario, por lo tanto podemos englobarlo como la firma del comportamiento criminal. Es decir, en resumen, lo que nosotros llamamos firma, el agresor es su fantasía y no necesariamente tiene que estar en lo sexual, pero aquí lo vamos a abordar desde la perspectiva de lo sexual. Pero cuando un comportamiento se plasma y que sabemos que materialmente era innecesario, está plasmando el agresor su fantasía y para nosotros esa fantasía la catalogamos como la firma del comportamiento criminal. La fantasía en lo sexual, sin duda, la fantasía o la firma de la conducta relacionada a lo sexual está implícita en muchísimos casos y genera información para poder establecer precisamente la identificación de ese comportamiento. Hay tres elementos que van a darle o van a generarnos importancia en la investigación del comportamiento que
hemos denominado como sistemático en serie. Tres componentes fundamentales del homicidio en serie de acuerdo a lo que marca la referencia bibliográfica. Hay tres comportamientos que, sin ser catalogados como consistentes, obligatorios, sí son en la mayoría de los casos estudiados, como el caso de Andrei Chikatilo, que observamos de manera proyectada. Tres componentes que están relacionados o han sido relacionados con los casos que han sido investigados. Primero que nada, el primer comportamiento relacionado al elemento de homicida en serie es, bueno, perdón, el sadismo sexual. El primer componente principal de los tres elementos que marca el homicidio sexual es el sadismo sexual. Se ha visto, se ha dicho que existe comportamiento sádico sin que sea necesariamente sexual. Sin embargo, si nos vamos al hecho de la etimología de la palabra, la epistemología, sobre todo de la práctica, donde sadismo nos lo definen como un comportamiento o una conducta sexual que consiste en infligir sufrimiento físico o psíquico a otra persona con la objetivo principal de llegar a la satisfacción sexual, sobre todo pasando por las etapas de la conducta sexual. Cuando se habla de sadismo sexual, pareciese que se está hablando de algo repetitivo, porque el sadismo, como lo maneja el término, es origen del Marqués de Sade, que sabemos, el escritor tenía relación, todo lo que escribía, con la cuestión de lo sexual. Uno de los puntos importantes, pues, que alberga esos tres componentes dentro del homicida en sistemático es relacionado a el sadismo sexual. Hay un componente, ese sadismo sexual tiene que ver con la fantasía, que tiene relación directa con la primera diapositiva, es decir, cuando haya sadismo sexual, el infligir dolor, el humillar a la víctima, el degradar a la víctima mientras está siendo penetrada o asaltada en sus partes relacionados a lo sexual, estamos hablando de ese comportamiento, el que agrede o el que siente satisfacción al infligir dolor, temor, golpes, apuñalamientos a la víctima o penetración con objetos sustitutos. El sadismo sexual sin duda tiene que ver con la fantasía del agresor. La aplicación de humillación psicológica, física o verbal está relacionado precisamente con la definición que hemos visto en el comportamiento del sadismo. Otro componente que sin duda tiene que ser tomado en cuenta una vez que hemos identificado que estamos ante un comportamiento sádico es la forma en que se presenta, la forma en que se transmite, cómo el sadismo en el crimen tiende a escalar niveles, cómo el agresor, como observamos en la parte de la fotografía, que el cuerpo de esta víctima está depositado en un lote baldío, en una zona alejada de la ciudad, pero presenta ciertos golpes o mordeduras, como en el seno derecho, donde hay heridas por succión, hay marcas que están en la parte de su pierna. Cómo el sadismo va elevando sus niveles, cómo el analista de la conducta tiene que ir detectando esos comportamientos que el agresor va llevando plasmados en los comportamientos que está siendo analizado. Por ejemplo, aquí tenemos el cuerpo de esta víctima. De manera pronta observamos que está en posición de decúbito dorsal sobre el piso de loseta y sobre unas manchas de tejido hemático, hay un lago hemático esparcido. La víctima está totalmente desnuda, pero presenta, si ustedes observan ahí, heridas punzantes y cortantes
y la inserción o el apuñalamiento, dejar ahí el cuchillo dentro de su abdomen como parte ya de un comportamiento que podemos definir como la firma. ¿Por qué es la firma? ¿Perdón? A ver, Juan, perdón, Juan Pardo. Ok, ok. Ok, bueno. Aquí, por ejemplo, es un comportamiento que podemos catalogar como algo... perfecto, sí, sí, claro que sí. Gran cantidad de heridas, incluso eh, de diferente posición que podemos establecer ahí en el análisis. Ahí la inserción del objeto podemos señalarlo como parte de un comportamiento innecesario que podemos establecer que se trata de la firma, pero y luego observamos otros componentes que son lo que podemos catalogar como la firma o, entre paréntesis, la fantasía del agresor. Observamos que el cuerpo de esta víctima presenta una arracada, una especie de argolla puesta en la parte media de la nariz, en el hueso del tabique, en la zona de parte de las fosas nasales, está penetrado esa arracada entre cada uno de los dos, las dos caras de la nariz. Ahí tenemos precisamente elementos a señalar como parte de la fantasía por parte del agresor. Comportamientos como estos, donde la evisceración abdominal, donde la mutilación y la mutilación específica de una zona nos va hablando de elementos de comportamiento que se pueden establecer como eso, como una fantasía escalada, como un sadismo que está plasmado y que se establece aquí. La mutilación post-mortem del seno de la víctima y sobre todo la puesta en la zona de su rostro nos habla precisamente de esa escalada del comportamiento criminal que nos auxilia para poder llevar a cabo ese tipo de análisis específico o el hecho cuando eh, se establece ya un componente además del sadismo, la intensidad en ese sadismo, la intensidad o la cuestión donde la fantasía está exagerada, está totalmente proyectada contra el cuerpo de la víctima, como es el caso donde está la inserción de en una zona genital de este objeto en el cuerpo de la víctima. Entonces, tenemos que un componente importante para el análisis de los casos que estamos llevando a cabo es precisamente el sadismo y la intensidad con la que se lleva a cabo este sadismo. La fantasía la podemos establecer como un grupo de símbolos que alimentan la necesidad del agresor. Por eso cuando hablamos de que, ¿qué es firma, fantasía o rito? ¿A qué se refiere ese comportamiento criminal? Sin duda, al hablar de fantasía le estamos dando el apartado que el agresor definiría como tal. Es decir, él voy a regresar, él inserta en el cuerpo de la víctima este objeto como parte de su fantasía porque le cubre una necesidad al agresor. Es un grupo de símbolos que alimenta sus necesidades. Pero esa fantasía que él está cubriendo, esa necesidad que está alimentando, que él denomina que es parte de su fantasía, nosotros como analistas de la conducta establecemos como la firma en el comportamiento, porque es un, como lo dice, un comportamiento innecesario, pero que simbólicamente le llena al agresor algún aspecto en particular. Además de el sadismo y de la intensidad con la que se plasma
la fantasía, otro componente de los tres que decíamos que eran importantes en el comportamiento en serie era la compulsión o como tal, la compulsión es el comportamiento llevado a cabo. Es decir, no nada más es, hay que pensarlo, hay que llevarlo a cabo. Obsesivo compulsivo es el binomio que muchas veces se ha señalado desde la perspectiva de la psicología o de los trastornos de la personalidad, pero dentro del componente que engloba el acto del homicidio en serie, la obsesión, en este caso la fantasía y la compulsión, tienen muchísima relación. ¿Cómo diferenciamos la intensidad con la compulsión? La intensidad es la fantasía llevada a cabo. Es decir, el agresor, cuando hablamos de obsesivo compulsivo, de estar intensamente pensando que quiere hacerle eso a la víctima, sería precisamente que está nada más en su pensamiento para llevarlo a cabo. Cuando es la compulsión, ya es el compulsivo, ya es un comportamiento. Hablar de compulsión ya lo llevó a cabo. Lo piensa y lo lleva a cabo. Por lo tanto, en el caso que habíamos observado, como era este, definitivamente si estamos hablando de su fantasía que estuvo intensamente pensando o de manera obsesiva pensando en atarle eso a la víctima o apuñalarle, una vez que lo ha pensado y lo lleva a cabo es porque ya está plasmado el comportamiento, la transformación de esa fantasía a comportamiento. Además de aspectos que tienen que ver con el elemento de los tres componentes que maneja la cuestión de aristas que tienen relaciones con el comportamiento en serie. De hecho, lo maneja ahí la definición que la compulsión es la conducta propia, la realización de lo fantasioso. Piensa y piensa, pero cuando lo lleva a cabo ya estamos hablando de la manifestación de ese comportamiento. Comportamientos como el que observamos a continuación, como el que observamos de esta mujer que está siendo atada con unos ganchos policíacos en las espaldas, incluso en la zona de las piernas, con algo en la boca, con una especie de disfraz de látex ahí. Tenemos comportamientos sádicos, sexuales que están plasmados contra el cuerpo de la víctima. Pero bueno, ¿qué otros comportamientos existen que pueden ser catalogados como parte de un análisis y que pueden ser llevados a cabo como parte de un análisis? Ahí hay comportamientos o parafilias post-mortem. Las parafilias sin duda tienen que ver con aspectos de la firma, de las necesidades propias del agresor al llevarla a cabo. El canibalismo, el término propio que es la antropofagia, y si lo estamos enfocando desde una conducta criminal, la antropofagia criminal es un comportamiento innecesario, porque la ingesta de otro ser humano tiene que cubrir con la fantasía o la necesidad del agresor. Caso de ejemplo, tenemos el de Jeffrey Dahmer, que él indicaba que tendría que comer a sus víctimas para poseerlos para siempre, para tenerlos siempre con él, para que le pertenecieran. Por eso es que a las víctimas los comía. Otro comportamiento parafílico post-mortem es el vampirismo que se denomina, pero que conocemos como asesino organoléptico, que tiene relación con la sangre y que tiene evidentemente simbolismos. El hecho de que el agresor realice ese comportamiento. Eh, Hablar de parafilias hoy en el DSM-5R o anteriormente el DSM lo manejaba como
algo relacionado con aspectos de lo sexual. Sin embargo, etimológicamente es parafilias. Se establece como el amor hacia algo o la atracción hacia algo, y la parafilia es lo que se sale de lo ordinario, hablando o de lo común, entendiendo que hablar de lo común, de lo normal, pues es definitivamente un tema de discusión dependiendo de la óptica en la que se vea, pero vamos a manejarlo así sin problemáticas de que estamos hablando de comportamientos innecesarios que se pueden establecer como firma, como es el vampirismo, que es la ingesta de la sangre de las víctimas, la evisceración como medida innecesaria en el caso del destripador, el necrosadismo o el golpear al cuerpo de la víctima como algo necesario también entra dentro de lo que se conoce como las parafilias y conductas post-mortem que catalogamos como la firma, y la mutilación post-mortem, entendiendo que debe existir la diferenciación entre el que mutila a la víctima para echarlo en bolsas y desaparecerse de o desvincularse de con ella, o el que realiza la mutilación con la intención de la ingesta, con la intención de guardar parte del cuerpo de la víctima. Por lo tanto, va a depender del comportamiento. Si ese comportamiento es con el afán de no generar conexión y de quitar la identidad a la víctima, estamos hablando de un acto del modus operandi. Cuando lo hace con la intención de la ingesta, con la intención de golpear el cuerpo inerte de la víctima, entonces estamos hablando ya de un comportamiento que puede estar vinculado a la firma del comportamiento criminal. Aquí, por ejemplo, tenemos, hablando de los asesinos organolépticos, un caso donde Richard Chase en Sacramento, California, bebía la sangre de sus víctimas. Aquí está parte de lo que es la escena de investigación donde fue descubierto elementos del comportamiento relacionados a la idea psicótica de que tendría que tomar sangre, en este caso el agresor, para poder ser salvado, para poder permanecer en la tierra. Incluso ahí se observan aspectos como el hecho de una tina llena totalmente de sangre para la ingesta de la misma. Ujú. Aspecto que es la necrofilia o la práctica con los cadáveres, que tiene que ver evidentemente con el aspecto de lo sexual. La evisceración, como ejemplo, evisceración abdominal, el golpear el cuerpo de las víctimas y la mutilación post-mortem. Son aspectos que debemos de tener en cuenta para poder llevar a cabo un análisis adecuado del comportamiento criminal. Pero bueno, ¿cómo lo podemos llevar como sustento metodológico en la vinculación de los casos? Vinculación evidentemente conductual. Bueno, vamos a partir de cuatro elementos importantes para poder o no vincular casos. Primero que nada están las discrepancias conductuales y luego las concordancias conductuales. Una nos lleva a seguir con la tercera y la cuarta o no, dependiendo si existen discrepancias o concordancias. Los primeros dos puntos, la concordante y la discrepante, nos marcan la pauta para continuar o no en la investigación. Es decir, si analizamos un caso y caso por caso establecemos que hay discrepancias en los mismos, podemos tener la posibilidad de indicar que no se trata del mismo agresor o de que el patrón de conducta
perdón, del que el patrón de conducta no tiene relación directa con el agresor, pero sin embargo, si resulta positivo el punto número 2, es decir, lo concordante, nos lleva por automático a la vinculación en la investigación criminal y a la búsqueda forense de un vínculo que los conecte a cada uno de los casos que estamos investigando. Por lo tanto, el sustento metodológico para poder vincular casos en serie sería las concordancias, los vínculos en la investigación y los vínculos probatorios o forenses. Cuando hay discrepancia, por lo tanto, debemos de analizar igual la investigación para que nos genere que no hay esa relación o esa conexión y los vínculos probatorios que nos establezcan. Si no hay evidencia que indica ese vínculo, debemos dejar de lado la investigación. Pero ¿cómo se aplica? ¿Cómo se hace? Primero que nada, analizamos cada uno de los casos. ¿Cómo lo haremos a continuación? Dejar de lado ahí la teoría. Vamos a analizar unos casos donde el comportamiento criminal está plasmado. Primero que nada tenemos un análisis de un caso donde una víctima desaparece el día miércoles 9 de marzo del 94, perdón, a las 8 de la mañana, donde la zona amarilla nos establece que es el lugar de desaparición a las afueras de su ciudad de esta víctima. Y luego nos enmarca el triángulo anaranjado, es el domicilio de la víctima, y el triángulo de color rojo, el lugar donde depositan el cuerpo de la víctima 2 días, 2 días después de que había desaparecido la víctima. Por lo tanto, empezamos a hacer, como decía, el fundamento metodológico, la línea de investigación y qué tanta relación tiene entre este caso. Primero que nada, tenemos que la víctima, la última vez que fue vista con vida fue el día miércoles a las 8 horas de la mañana. La víctima se localiza su cuerpo el día 11 de marzo alrededor de las 3 o 4 de la tarde. Por lo tanto, se establece que esta víctima, de acuerdo al cronotanatodiagnóstico, tiene de 12 a 24 horas y nos establece que la víctima murió el día jueves 10 de marzo en esta investigación. Por lo tanto, la víctima, en resumen, estuvo raptada a las afueras de su escuela a las 8 de la mañana el día miércoles, estuvo viva todo el día miércoles 9. El cronotanatodiagnóstico nos establece que aproximadamente ella muere el día jueves y se recupera el cuerpo, se deposita el cuerpo de la víctima y se analiza por parte de la investigación el día 11. Son datos que tenemos de manera superficial del caso. Observamos la zona en la que se lleva a cabo el comportamiento criminal y empezamos a ver el sitio donde fue recolectada la víctima. Para empezar, el cuerpo está oculto entre una zona de desagüe del drenaje. Está oculto con una flora del sitio, está la boca del acceso en este caso al tubo de concreto, para que no hubiera visibilidad, está cubierta. Es una víctima de 11 años, víctima de violación en ambas vías. Se recolecta incluso sus libros, su mochila en la parte de abajo de su cuerpo. Si nos regresamos hacia lo que es la diapositiva y observamos el punto de depósito del cuerpo aunado a la zona donde desaparece, pues sí existe muchísima distancia entre un punto y otro, que nos hace establecer que utilizaron un automotor para poder trasladar a la víctima a otro punto y de ese punto a lo que es el lugar del
hallazgo o que se llevaron la víctima cercano al lugar del hallazgo y que es donde depositan el cuerpo de la misma. Observamos el cuerpo de la víctima una vez ya hecha la inspección, el espasmo cadavérico que presenta. Aquí está ya de manera más cercana el cuerpo de la víctima. De la parte de abajo del cuerpo de la víctima observamos que está totalmente sin prendas que la cubran. Las mismas están a la altura de su pierna derecha, izquierda, perdón, con uno de los zapatos. En el caso número 2, ya teniendo como referencia el caso anterior, observamos que esta víctima desaparece el día miércoles 13 de diciembre del 95, cercano a su domicilio, pero el cuerpo es depositado el 15 de diciembre, otra vez 2 días después, en la vía de tren, cercano a lo que son las oficinas de gobierno, ahí lo observamos. Se estima que la víctima tenía 24 horas de haber fallecido aproximadamente. Y el tiempo estimado de muerte es de que la víctima fallece el día 14, es decir, estuvo raptada el miércoles, el jueves fallece y es recuperado su cuerpo el día 14, 2 días después de su desaparición. ¿Okay? Miércoles 13, no, el cuerpo es localizado el día 15 y fallece el día 14. Esta víctima de 14 años de edad, en esa posición y en una zona totalmente descuidada o protegida por la policía, por las circunstancias de las mismas, llena de árboles, de poca visibilidad, comportamiento que el agresor pudo haber, que de hecho utilizó a su favor. ¿Ok? Ahí observamos las características en las que está la víctima atada, cómo está la posición, las prendas de vestir igual la tiene en una de sus piernas. La víctima número 3, donde se señala otra vez la zona de desaparición del domicilio de la víctima, que es en la colonia industrial. La víctima desaparece el 8 de agosto en, industrial, en un parque de maquiladoras, en un parque industrial Gema, y el cuerpo se localiza el día viernes 9 de agosto en la calle Checoslovaquia. Ahí, otra vez, tenemos que tener en cuenta aspectos importantes. La víctima tiene de muerte aproximadamente 24 horas, por lo tanto se establece si se ha localizado el viernes el cuerpo y que desaparece el día jueves. La víctima, en este caso en específico, se indica que murió el mismo jueves en la que fue abordada. Entonces el cuerpo de la víctima y de una víctima de 13 años, un lote baldío. Somos ahí las características donde la fauna ya ha hecho invasión en el cuerpo de la víctima. Mancha de tejido hemático, incluso hay cierta proyección.
y los objetos que fueron utilizados para contra la víctima. Luego nos vamos a otra víctima donde también nos señala el punto laboral, en este caso de la víctima. Establece que la víctima muere el día martes, cuando la desaparición de la víctima es el miércoles, también es un día específico, es el 14 de febrero. A la víctima le dejan una figura de corazón en su pierna derecha. Igual estuvo un momento en cautiverio, está encobijada. Y por último, esta víctima más reciente, que nos establece la desaparición el día sábado, el día del descubrimiento del cuerpo es el día lunes. Indica que la víctima, una vez que fue raptada, fue asesinada. Un día después de su rapto fue agredida y mortalmente depositado el cuerpo. Las características del entorno. Observamos otra vez a la víctima en una posición específica, pero sobre todo las prendas de vestir están eh, en una posición poco habitual. Existe violencia definitivamente sexual contra las víctimas. Las víctimas, que es más reciente el caso de esta chica, donde hay indicios desde el 94, hablando de el año 1994, donde es localizada la primer víctima. Hasta este caso que observamos recién, 18 años entre la primera y la sexta víctima, y existe vínculo entre cada uno de los mismos. Entonces el comportamiento en serie definitivamente tiene que darnos información para generar esa información de la fantasía aplicada al comportamiento en serie. Se puede establecer como una parte importante de la investigación. Voy a cambiar ahí la presentación, si me permiten. Igual si gustan tomar ahí algo de beber, unos par de minutos en los que cargo la otra presentación, ¿ok? A menos que haya alguna duda. Ahí me escuchan, me escuchan, me escuchan. Para dar respuesta a la pregunta de Omar. Perfecto. ¿Cuál es la relación entre las víctimas? ¿Cómo es que la vincula? Aquí, por ejemplo, en el caso que observamos, Omar, de estas jóvenes, el vínculo probatorio era evidencia seminológica. Sobre todo en uno de los casos donde a la víctima le deja la que estaba encobijada, que vimos ahí que tenía o que estaba depositada con unos cobertores, deja en una de las piernas un corte, una especie de tela que está, la que era el 14 de febrero, unas iniciales. Bueno, evidentemente eso no nos conecta, ¿verdad? Pero sí vamos viendo ahí aspectos importantes. Aquí el vínculo fue la cuestión seminológica. De hecho, es de los casos de las chicas de Ciudad Juárez que tanto se han mencionado, donde existen los detenidos. Aquí el vínculo más bien fue probatorio, mediante
aspectos de genéticos que exacto, que vinculaban el perfil del agresor, aunado a que fueron de la primera, que fue la niña de 12 años que fue puesta sobre un tubo de drenaje, a la de 18 años después, que fue depositada a las afueras de la ciudad. La vinculación se hace, evidentemente, se tiene una muestra de la víctima reciente y la toma de muestra de las anteriores en la bodega de indicios y se empieza a hacer un cotejo en las bases de datos, pero previo se había hecho el análisis de los casos por individual para generar un perfil. Una vez que se da ya ese match reciente en el 2012, se establece ya la vinculación probatoria, aunque antes se había hecho la vinculación por medio de comportamientos, hoy ya se establece como vinculatoria y eso es la importancia de en su momento tomar muestras de perfil genético o de células de descamación que en algún momento de la vida van a generar un match. En el caso de Juan Paro, ¿cómo evoluciona la edad con la edad de las víctimas? Las primeras mucha ropa, la última poca o nada. Bueno, más allá de la evolución que tenga que ver con las prendas de vestir, siempre lo hemos dicho, particularmente yo siempre creo que cada caso y parte precisamente de la temática, ¿no? De la fantasía. Cada caso, cada víctima va a inspirar al agresor en su momento como le plantee esa fantasía. Por lo tanto, si bien las prendas de vestir, la ropa y la posición de las mismas pueden generar indicios, debemos tener en cuenta más otros datos, como es el perfil victimal, como bien lo cita, la edad, por ejemplo, cómo evoluciona, la vulnerabilidad, conforme va evolucionando él, también la forma de abordar a jóvenes, a mujeres más grandes, la vulnerabilidad de la chica de 12 a diferencia de la de 18 o 22, va a depender de una habilidad criminal para poder involucrarlas. Ah, ya, cierto, perfecto, perfecto. Muy bien. Sí, definitivamente se plasma ahí que va increciendo la forma de interactuar para convencer a las víctimas. Exacto, es la escalada criminal o la evolución o la maduración del modus operandi. Exacto. ¿Solo el victimario de este caso, Omar? ¿O el victimario en cuál caso vaya? Bueno, el primer dato que se tiene del agresor es que abordaba a la víctima en la zona donde fue desaparecida, en la colonia industrial. La corteja mediante lo que es el engaño. Ya previamente había estado afuera, de hecho es un automóvil de color negro que detectan en su momento como el sospechoso. La chica no entra a la escuela, la niña, de hecho, cuando la observa al sujeto que previamente había establecido un contacto con ella, se acerca y empieza el cortejo y el convencimiento, la lleva a las afueras de la ciudad y hace la cuestión del comportamiento criminal. En las otras víctimas, el abordaje es prácticamente similar, o vienen a su trabajo o salen de la escuela y es básicamente el convencimiento, el tratar de ofrecerles eh, ciertos aspectos. Sin duda el agresor era atractivo desde una eh, perspectiva porque les llenaba ciertas características a las víctimas. Era encantador, era una manera de llevar a cabo el convencimiento de las víctimas. Y sobre todo el fin sin duda es de aspecto sexual, está motivado con la conducta sexual, ese comportamiento.
Hay una de las víctimas que es la víctima que desaparece posteriormente, se localiza en cobijada. Esa víctima, la cobija pertenece a un motel que estaba enfrente, cruzando la calle de donde se deposita el cuerpo. La última vez que la ven con vida la víctima es aproximadamente a 200 metros de donde está el motel, y se sabe por una amiga de las víctimas, se iba a trabajar a una papelería, que iba a llegar un poco tarde porque iba a haber una persona donde llegaba el bus, ahí la espera el sujeto, la convence, se van al cuarto, de acuerdo a la reconstrucción de la conducta, al cuarto de motel, se da el comportamiento criminal y luego el depósito. Pero ahora la pregunta es cómo tiene que cruzar la calle con el bulto. Evidentemente tiene un automotor o tuvo en su momento un automotor, al igual que el caso de la chica de la escuela que la convenció. Bueno, está ahí jugando, está jugando ahí unas malas pasadas la electrónica. ¿Alguna duda más que exista ahí mientras se carga el archivo? No sé si esté ahí Fernando en línea, pero igual para aprovechar el espacio y el tiempo en el que se está cargando el archivo. Fernando, ¿se encuentra ahí en línea? Maestro Fernando. Sino para platicarles ahí el plan que se tiene para julio. Perfecto, perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, el... Sí, exacto, exacto, Juan. Era comportamiento sexual del agresor. Ah, ya, ya. Ok, ok, ok. La conducta motivada era definitivamente de aspecto sexual. Sin embargo, la agresión sexual no fue en el sitio del depósito del cadáver de la víctima. Bueno, al menos no había indicios que nos establecieran que ahí fue donde se hizo la agresión sexual. Bueno, estoy cargando la fotografía de la penúltima fotografía. Nos señala ahí Juan, a checar que hay indicios hemáticos de una herida en la entrepierna, para establecer ahí precisamente lo que es el rastro de sangre. Sí, de hecho trae en la zona del rostro heridas indicios de fricción, ¿no? De contacto por el arrastre con una superficie. Les comentaba de la situación ahí que se planea para el mes de julio. En la Ciudad de México el día 28, en lo que se carga la presentación, el día 28 y 29 de julio va a ser el seminario de análisis de la conducta criminal, que evidentemente tiene que ver con el colegio. Fernando está ahí realizando las eh, gestiones para que para que nos dé lugar, pero de entrada les digo que el día 28 y 29 de julio va a ser el seminario de análisis de la conducta criminal. Para las personas que quieran acompañarnos, estará allá en la Ciudad de México el cierre y el examen de certificación. Bueno, el seminario no va a tener costo alguno para los integrantes del diplomado, porque digamos que es el cierre, ¿no? Es el cierre formal, no tiene costo el ingreso al mismo.
Sí, el examen de certificación, que ya les dirá Fernando, la certificación te da, lo hemos dicho, el aval para poder garantizar o tú comprobar que estás ante la constante búsqueda de actualización. Sí tendrá un costo la certificación, lo manejamos el año pasado en Guadalajara, como 1,500 pesos el examen de certificación, pero eso es opcional. Tres ancianas asesinadas y todo un país en shock. Tiene rasgos importantes de psicopatía. La mataviejita se convirtió en la comidilla de la prensa. No se sabía si era un hombre, si era una mujer. Bueno, eso también generó que en algunos medios se publicara que se trataba de un hombre, luego de un travesti. En una investigación que se prolongó por 3 años. Era difícil, íbamos un paso atrás. Bueno, sabíamos que se iba a dar allá, pero no teníamos elementos o una cobertura real para poder adelantarnos al hecho. ¡Señora! La capital de México es la tercera ciudad más poblada del mundo. Se estima que 1 millón de sus habitantes son personas mayores de 60 años. Pero el Distrito Federal también tiene un alto índice de criminalidad. Y los ancianos representan a uno de los sectores de la población más vulnerables a convertirse en víctimas del crimen. Me traslado yo al lugar de los hechos y era el cuerpo de una viejita que estaba por estrangulamiento. No tenía huella de que se hubiera defendido, es decir, que tuviera las uñas rotas o que tuviera fragmentos de piel del victimario en las manos o que tuviera la ropa rota, rasgada o alguna otra señal de violencia, no. En estos casos de muertes violentas intervienen varias especialidades. El perito, cuando llega al lugar de los hechos, tiene que buscar los objetos que pudo haber tocado el victimario o la victimaria una vez que son ubicados. Y estos fragmentos dactilares son revelados, son fijados, son levantados y son enviados al archivo criminal, al área de dactiloscopía de periciales, para buscar su confronta. La occisa fue identificada como Manuela Torrencillas Vendaval. Las huellas dactilares del presunto homicida, halladas en la escena de los hechos, fueron analizadas por los servicios periciales de la Procuraduría Federal. En este caso no encontramos ninguna relación con alguien, o sea, estábamos ante la presencia de alguien que desde el punto de vista dactiloscópico, desde el punto de vista pericial, no había estado relacionado con un homicidio. En su domicilio únicamente encontramos huella de que estuvieron buscando en su recámara. Hacían falta alhajas de la señora, los closets estaban revisados. Se llegaron a encontrar fragmentos dactilares. Sin embargo, los fragmentos dactilares que se encontraron, al parecer, estaban incompletos. Una huella dactilar es como una U invertida. Podemos tener en un caso el ángulo superior derecho de una huella digital y en otro caso el ángulo inferior izquierdo. Tenemos esos dos casos, pero no podemos decir que se trata de la misma huella porque tenemos fragmentos de huellas. La segunda anciana asesinada fue Guillermina León Noquesa.
María Guadalupe Aguilar Cortina fue la tercera anciana asesinada en la delegación Cuauhtémoc en el 2003. Entre septiembre y noviembre de ese año, se reportaron los homicidios de 6 ancianas más en las delegaciones de Benito Juárez y Coyoacán del Distrito Federal mexicano. Teníamos ya coincidencias en modus operandi, sin embargo no teníamos datos para afirmar que se tratara de una misma persona. No teníamos huella digital íntegra, teníamos fragmentos de huellas dactilares. ¿Y por qué no decíamos que se trataba de un homicida serial? Porque en el Distrito Federal y en nuestro país en lo particular no se dan con frecuencia los homicidas seriales. En el Distrito Federal desde 1942, desde Goyo Cárdenas, no teníamos un homicida serial. Gregorio Goyo Cárdenas estaba considerado como el primer asesino en serie de México. En el transcurso de 20 días, en 1942, Goyo estranguló a 4 mujeres en la colonia Tacuba. El humus, la posibilidad de que se diera en México un homicida serial después de tantos años. Vamos a imaginar la responsabilidad que implica afirmar categóricamente nos encontramos ante un homicidio de esas características, ¿no? Entre febrero y noviembre del 2003, 9 mujeres de la tercera edad fueron asesinadas en la Ciudad de México. En las escenas de los crímenes, los peritos encontraron huellas dactilares incompletas, algo que dificultó el cotejo de las muestras. Era obvio que nos encontrábamos ante un fenómeno distinto. Eran muchos homicidios con características muy similares, en los que evidentemente o no era un serial o era algo muy similar a lo que se conoce como homicidio serial. Primero, la definición que se utiliza en la criminología de un asesino serial es una persona que mata por lo menos a 3 personas con un intervalo de tiempo entre los asesinatos. El asesino serial, además, en general utiliza sus manos o armas blancas, no utiliza armas de poder, y hay una mayor frecuencia o mayor incidencia entre hombres que en mujeres. Alicia González Castillo, de 75 años, se convirtió en la primera víctima del 2004. Nuestros investigadores, que son una nueva generación, pues no habían estado en contacto con aquel caso. Era el caso de Goyo Cárdenas, y lo teníamos únicamente como referencia bibliográfica. Era de tal manera de que como se investigaban los casos cotidianos, no teníamos esa experiencia. Había muchos fragmentos de huellas y teníamos, por supuesto, algunas coincidencias muy claras. Decíamos, sí, fue la misma persona porque coincide tal huella con tal fragmento con tal otro, pero no teníamos una huella que abarcara todos los casos. Tres casos más fueron reportados en un lapso de 2 semanas. Sumaban 13 víctimas en menos de un año. En el 2004 teníamos muchas sospechas de que se tratara de un serial. No teníamos la prueba dura para afirmarlo con contundencia. Estábamos ya elaborando distintos retratos hablados, pero los retratos hablados están en muchas ocasiones cargados de la subjetividad del testigo que advierte al homicida. Entonces, a veces teníamos algunos que se asemejaban, otros no. Empezamos a recibir información de constantes crímenes contra mujeres, que esas mujeres pertenecían a la tercera edad.
Era muy constante, creo que no pasaba una semana en que no hubiera por lo menos un caso. Estaba muy claro que teníamos un modus operandi muy similar y ya en los medios de comunicación empezaba a advertirse la existencia de lo que se conoció como el fenómeno mataviejitas. Ya había llegado a la prensa, ya se había filtrado la información. Hasta este momento no sabíamos si era hombre o mujer, porque de acuerdo con la descripción de los posibles testigos que se habían encontrado, unos decían que era hombre disfrazado de mujer y otros decían que era mujer. Unos decían que era enfermera, otros que no. El 1 de abril del 2004, la Procuraduría General Judicial anunció la detención de una sospechosa, Araceli Vázquez, y la vinculó con los asesinatos de las ancianas. La detención de Araceli Vázquez acontece vinculada con el homicidio de una persona de la tercera edad. El equipo de investigación de la Fiscalía de Homicidios considera que se trata del homicida serial. Araceli Vázquez se hacía pasar como trabajadora de la salud o trabajadora social, la cual portaba una bata blanca y utilizaba pelucas. Se realiza el cateo en su domicilio y efectivamente se encuentran pelucas y se encuentran batas blancas con logotipos de un centro de salud. Poco tiempo después, cuando los homicidios continuaron, el juez, en este caso, dictó un auto de libertad de Araceli Vázquez por falta de elementos. Entre el 24 de mayo y el 31 de agosto del 2004, los cadáveres de 6 viejitas más fueron descubiertos. En total, ya eran 19 las víctimas. En base a un retrato hablado, se logra la detención de Mario Tablas, el cual refiere que él sí había cometido un homicidio, pero ese homicidio que él comete es de la que él era su madrina, la persona que él mata. A pesar que las autoridades arrestaron a Mario Tablas, el 2004 cerró con 3 víctimas adicionales, lo que hizo un total de 23 homicidios de mujeres mayores de edad en 2 años. Se buscó inculpar a algunas personas, como el caso de Araceli, como el caso del señor Tablas, que pues fueron a dar al reclusorio y los inculpaban a ellos de ser los homicidas seriales y estaba buscando, presentándonos lo que se llama aquí chivos expiatorios, culpando a otras personas para tratar ellos de justificar su labor. Sin embargo, bueno, pues el asesino serial seguía asesinando a otras mujeres. Entre febrero del 2003 a noviembre del 2004, 23 mujeres mayores de edad fueron asesinadas en la Ciudad de México. El fenómeno mataviejitas se convirtió en la comidilla de la prensa. No se sabía si era un hombre, si era una mujer. Bueno, eso también generó que en algunos medios se publicara que se trataba de un hombre, luego de un travesti. Se pensaba que era un transvesti por la descripción física, que decían que era una persona muy tosca, que tenía una espalda muy ancha. Se realizó una investigación a los grupos de transvestí de la Ciudad de México. Se buscó, ahora sí, hasta abajo de las piedras, alguien que pudiese encajar dentro de esa descripción física. Decidimos generar una unidad en particular, una unidad de análisis vinculada a la Fiscalía de Homicidios, en la Fiscalía de Homicidios, pero especialmente dedicada a este asunto. En esa unidad se encontraban el criminólogo Martín Barrón. Hay un elemento central dentro del modus operandi, que es la firma.
En el caso particular de los homicidios en serie, lo que teníamos era el nudo, era como una especie de monito tradicional. Entonces, esa es la firma. Ese elemento sale de tu propia personalidad, de cómo eres, de cómo te comportas y qué dejas o qué te llevas. Parte del perfil que nosotros planteamos, perfil que estábamos realizando del victimario, era que se trataba de una persona de 40 a 50 años de edad, que medía aproximadamente unos 75, que no tenía un empleo fijo, que no era bien remunerado el empleo que pudiese tener, que se desplazaba en medios de transporte público y que no vivía en la Ciudad de México. Al realizar el estudio y la tabla comparativa de cada uno de los casos, pudimos ir comparando de cada víctima cuáles eran las características en común que tenían. Eran personas de 65 a 90 años de edad, algunas de las cuales habían sido víctimas de robo única y exclusivamente y otras víctimas de homicidio. La mayoría vivían solas, lo que significa que el nivel económico es medio alto. Luego de analizar los casos a esa fecha, la Unidad 17 hizo un mapa trazando el radio de acción del homicida múltiple. Primeramente marcamos homicidios, después marcamos los robos. Entonces vamos viendo que va realizando una especie de semicírculo a lo largo de la Ciudad de México, lo cual nos permite conocer por dónde va a andar o por dónde anduvo el victimario y nos permite presumir cuál va a ser la siguiente zona en la cual va a trabajar, por así decirlo. Era difícil, íbamos un paso atrás. Bueno, sabíamos que se iba a dar allá, pero no teníamos elementos o una cobertura real para poder adelantarnos al hecho. Con los homicidios de María Elisa Pérez Moreno y Ana María Velázquez Díaz, sumaron 26 el total de ancianas estranguladas. No fue hasta junio del 2005 que los investigadores consiguieron una pista sólida. Se presentó seguramente como médico o como enfermera, perdón, y toma una placa de una radiografía y ahí plasma sus huellas. Posteriormente esa se confronta con otra serie de huellas que había completas en otras investigaciones y se pudo determinar que se trataba de la misma persona. Fuimos a todos los archivos posibles, todas las bases de datos en el país conformadas con huellas digitales. Y estábamos buscando dueño a la huella digital, dueño o dueña. No tuvimos un resultado positivo porque el autor de los homicidios no había estado vinculada con ninguna investigación que acompañara huella digital en base de datos. A partir de esa radiografía es cuando se hace pública la existencia de un homicida serial en el Distrito Federal y se elabora lo que hemos llamado una red de prevención. Se difundieron una buena cantidad de trípticos con información, con medidas preventivas, ¿no? Entonces, se había generado tal paranoia dentro de la ciudad, que había estas cosas a lo mejor un tanto cuanto ridículas de poner más chapas, más cerraduras, cuando en la investigación teníamos muy claro que no había forzaduras ni de chapas, ni de ventanas, ni de ninguna otra forma de acceso a la vivienda, ¿no?
Entre los datos de prueba, entre los indicios, había aparecido una toalla sanitaria. Y entrevistados los visitantes de la anciana victimada, pues nos queda claro que no se trataba de alguien que estuviera en el periodo. Entonces, era evidente, por inferencia, que esa toalla sanitaria pertenecía al homicida. Se trataba de una mujer. El periodo menstrual para algunas mujeres significa malestar, lo cual ellas desfogan con agresividad hacia otras personas. No en todos los casos. Entonces podemos ver en fechas calendario que aproximadamente son dentro de su periodo de ciclo menstrual, cuando ya se empieza a desatar su necesidad de seguir matando. Hay factores medioambientales, crisis que hay en su vida que provocan que se lancen a actuar sus fantasías. Muy importante. Que una historia de abuso físico, psicológico, una historia de personalidad hostil y también hay ciertos rasgos de disfuncionalidad en los lóbulos frontales. 29 homicidios de ancianas ocurrieron en la Ciudad de México antes de descubrirse que el asesino en serie era una mujer. Su identidad, sin embargo, permaneció envuelta en el misterio. El problema es que en México no existe una base nacional sobre huellas dactilares, en la cual te permita ingresar y analizar lo que tienes. ¿Contra qué lo confrontamos? O sea, ¿a quién pertenecen? Y esa fue una enorme limitación dentro de toda esta investigación porque no había acceso a otras bases de datos. Este equipo especial, un grupo de policías judiciales que también no fueron presentados oficialmente a la prensa y que trabajaban de cierta manera ocultos. Era una lucha muy fuerte por todos los medios de escarbar, de interrogar, de dar nosotros las últimas informaciones. La presión por parte de los medios de comunicación fue enorme, ¿no? O sea, cada vez que había un homicidio con características similares, se decía que pues, había que pedir la renuncia del procurador. Lo más novedoso y bueno, de demostrar que la Procuraduría no estaba haciendo bien su trabajo y sobre todo, bueno, pues que estaba ocultando información. Sin muchas otras opciones, los investigadores recurrieron a una antigua técnica forense para tratar de ponerle un rostro a la mataviejitas. Le comento yo en ese entonces al coordinador de servicios periciales que por qué no se realizaba un busto en tercera dimensión. O sea, él me refiere, es que eso ya no se utiliza. Ya, pues entonces yo lo voy a hacer. Entonces empecé yo a comprar el material, compré plastilina de la normal y empecé a realizar el busto, compré el material para realizar la peluca, porque teníamos entendido que el victimario utilizaba diferente color de cabello y es como llego a realizar el busto, tomando en consideración 150 retratos hablados. Durante el trabajo que se realizó en las diversas averiguaciones. Damos una conferencia de prensa en donde presentamos el busto. Evidentemente causa sorpresa en los medios porque nunca o mucho antes se había presentado una figura tridimensional ante los medios. Sorpresa de críticas, por supuesto. 2 días después de la rueda de prensa, los cadáveres de las víctimas 30 y 31 fueron encontrados. No había un hecho cruento de lesiones de arma blanca. Se utilizaban objetos propios del domicilio. Eran cables. Esta persona retira el cable
lo retira, pasa por detrás, como si se dirigiera al comedor o a la cocina, y al pasar por detrás, ¿verdad? Hacía el doble vuelta alrededor del cuello y la tracción. Ella tiene rasgos importantes de psicopatía. La psicopatía es estas personas que utilizan a los demás, no tienen ningún sentimiento de culpa. Feggy Ostrovsky analizó el modus operandi de los 31 casos para intentar reproducir el ciclo homicida de la Mataviejitas. La gestación de sus asesinatos, por ejemplo, pasa por una etapa de pesca, en donde checa a las mujeres de la tercera edad que salgan, ¿no?, a comprar solas, se acerca, entonces empieza a hablar con ellos. Es astuta y cautivadora, se gana su confianza, como muchos de los asesinos seriales. Ya entrando a las casas, las ahorca con medias o con cordones. Entonces, bueno, termina esta fase de culminación y viene la fase de depresión, donde ella misma se sentía muy mal después de cometer estos crímenes. El perfil de la Mataviejitas ayudó a la Procuraduría y al Departamento de Seguridad Pública de la ciudad a poner en marcha el operativo Parques y Jardines. Cuando nosotros hablamos del operativo Parques y Jardines, nunca dijimos, estamos hablando de un operativo para buscar a la asesina serial. Estamos armando un operativo para proteger a los adultos mayores. Sabíamos que esta persona abordaba a sus posibles víctimas cerca de los parques y jardines de la ciudad. Trataba de ganarse la confianza de estas personas para que después la pudieran llevar a su casa o los pudiera visitar de manera posterior. Lo que hicimos, bueno, fue colocar policías sin uniforme para que ellos fueran acercándose en los lugares de los parques y jardines, en las salidas de los hospitales, en las entradas y salidas de los supermercados. Junto con el operativo Parques y Jardines, la difusión en red de las características de la homicida tuvo impacto porque hubo una disminución de los homicidios. Hay un periodo del último homicidio como de 4 meses. Dentro de esos meses no hay homicidios. Se llega a manejar la posibilidad de que se hubiese suicidado en ese inter. ¿Por qué? Porque en base a los estudios que hay de los asesinos seriales, algunos se han suicidado. Transcurrieron 4 meses desde el último homicidio de la Mataviejitas. Algunos de los integrantes de la Unidad Especial de Investigación comenzaron a darle fuerza a la hipótesis que la asesina más buscada de México se suicidó. La unidad 17 tuvo una reunión con el procurador. Entonces, nosotros le comentamos que en algunos casos los asesinos seriales llegan a suicidarse. ¿Por qué? Porque había un periodo de enfriamiento en ese momento. Pero también, como había mucha vigilancia, no le iba a ser posible realizar actos delictivos. Con el operativo Parques y Jardines, estábamos tratando de explicarle a la ciudadanía en fortalecer esos lazos, esos vínculos con sus adultos mayores. En estas delegaciones altamente urbanizadas, en donde las ancianas viven solas, es en donde la Mataviejitas actuaba con más facilidad en su fase de selección. Si su mamá vive sola, pues se le visite con frecuencia o trate usted de que no esté sola estos días. Eran la delegación Cuauhtémoc, la delegación Gustavo Madero, la delegación Coyoacán, la delegación Venustiano Carranza, fundamentalmente. Teníamos el perfil geográfico, el perfil psicológico, teníamos ya elaborado el busto y había incluso las huellas, se sabía que al menos en 10 casos, entonces había un grado de avance en la investigación bastante importante. Alguien considerado en ese momento conocedor del hecho pudo haber dicho de que posiblemente esa fase de depresión pues dio como consecuencia que se quitara la vida. Nosotros, dentro de todo el análisis que teníamos, sabíamos que no iba a ocurrir así y propiamente estábamos esperando únicamente el momento en el cual cometiera un error.
Ana. Anita. ¡Señora! ¡Ey! ¡Señora, deténgase! ¡Ey! ¡Deténganla! ¡Auxilio, señora! Pasando quizá a las 2:30 de la tarde aproximadamente, y por la frecuencia del radio me buscó el subsecretario y me dijo que había un problema en la colonia Moctezuma, en la primera sección. Yo, en el momento de la detención, no sé, habré hecho unos 12, 14 minutos al lugar. Había una persona que estaba dentro de un domicilio con un estetoscopio colgado al cuello. Esta persona ya había fallecido. Y después yo entré ahí a la parte... Estaba también en el lugar de los hechos un joven que se llama Joel López, y él estaba relatándonos qué es lo que había ocurrido y qué es lo que había visto él. Cuando me subí a la patrulla con ella, lo primero que me dijo, oiga, yo a usted lo conozco, luego usted lo ha visto en la televisión. Le dije, no se preocupe usted, estoy seguro que a partir del día de hoy va a salir mucho en la televisión. De repente dijo, permítanme un momento porque tengo hambre, y pidió que si le podemos acercar la bolsa. Entonces yo di la instrucción de que le acercara la bolsa y ella sacó cómodamente su sándwich y se lo puso a comer. La policía de la capital mexicana respondió a la escena del asesinato de una anciana en la colonia Moctezuma. Una mujer fue aprendida como única sospechosa del hecho. Desde el primer instante, era evidente su parecido con la Mataviejitas, la asesina más buscada de México. Al principio no teníamos la certeza absoluta de que se tratara de ella, a pesar de la similitud del rostro con el busto. El secretario me pide que le diga que si la persona que está en la patrulla se parece o no al tablado. Digo, se parece mucho, pero déjeme entrar al lugar de los hechos. La puerta que da a la calle, le viene un patio pequeño y luego la puerta que da ya hacia el interior de la calle, de la casa. Lo mismo que encontramos en todos los demás casos se repetía en esto. Estuvieron platicando, estuvieron viendo toda esa situación de ganarse más la confianza, y la señora, la víctima, le ofrece un vaso de agua, y después de eso se da el evento. Criminalísticamente todo está exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que falta? Necesitamos sacarle una huella dactilar, una ficha de cada dactilar, y eso confrontarlo. El día 25 yo acababa de regresar de comer, empecé a escuchar mucho movimiento y me dice el subprocurador, ya está, ya la detuvimos. Y yo me la quedé viendo incrédulo y le digo, ¿a quién? Al Mataviejitas. Dice, mira, y yo volteo a donde estaba la computadora con las huellas dactilares. Hicimos el cruce de datos y la huella digital que había aparecido en la radiografía en el 2005 coincidía absolutamente con la huella digital de esta persona. El nombre de la Mataviejitas resultó ser Juana Barraza Samperio, de 49 años. Coincide con este retrato hablado, que es el que se ha venido, así es, el corte inclusive de pelo, aunque pues, recuerden que también por estas personas que utilizan peluca, esta confesa aquí frente a los medios de comunicación. 25 de enero del 2005, aproximadamente a las 14:30 horas, advirtieron que una persona de complexión robusta corría en sentido contrario a la circulación, llevando consigo 2 bolsas,
Una de la mano y una de plástico, golpeando con esta última el primero de los elementos que intentó detenerla, logrando contar con el apoyo del segundo para sujetarla. Poco antes de que pase a los medios, estábamos sentados en la mesa que antecede a la sala de prensa. Estaba yo en esta posición, ella estaba aquí en la esquina de la mesa, y le digo, bueno, Juana, tenía la cabeza agacha, le digo, ¿y por qué? ¿Por qué lo hacía? Y entonces ella levanta la vista y con esa mirada terrible me contesta, por coraje, por coraje. Sentí mucho coraje. Después de la conferencia de prensa donde se presenta a Juana Barraza como la responsable de algunos homicidios, se le llevó a las oficinas del fiscal de homicidios. Era la primera vez que tenía ante mí a un asesino serial. Era exactamente igual al busto que hice. El busto y Juana eran igualitos. La primera duda que teníamos tanto su servidora como todo el equipo era el por qué. ¿Por qué las viejitas? Y ella nos dijo, no, pues es que me recuerdan a mi madre. Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrató, me pegaba y siempre me maldecía. Ella me regaló con un señor y yo fui abusada. La madre la lleva un día a jugar a otra casa y empieza a beber con 3 personas y cuando termina le dice al que esté en la casa, te cambio a mi hija por 3 cervezas. Juana se queda en esa casa y esa noche, a los 12 años, que la amarran con cuerdas, que ahí podría a lo mejor salir estas cuerdas que vuelve a utilizar y en ese momento la violan. Y ella dice tener su primer hijo a los 13 años. Juana tuvo 7 hijos. Se dedicó a la práctica de la lucha libre para sostener a su familia. Su seudónimo era la Dama del Silencio. Juana decide ingresar al mundo de la lucha libre. Una forma de sacar esa agresión fue incorporándose a la lucha libre. En una de las luchas se llegó a lastimar la columna y el médico le dice que si ella sigue en la práctica de la lucha libre puede quedar inválida. En 1994, el hijo que Juana tuvo a los 13 años murió durante un asalto. Esta lesión que impide seguir descargando esa adrenalina dentro del escenario y la muerte de su primer hijo cambia su propia historia, ¿no? Son un elemento que hace que ella cambie su modus vivendi. Cuando esta viejita la empezaba a ofender o ella sentía que la habían ofendido, como que regresaba en ella esa sensación de una víctima. Le dije que cuánto me iba a pagar por las colchas y eso. Cuando me dijo, le digo, ay, es muy poquito, señora, de Europa, mis cosas. Son gatas y todavía quieren ganar los dos. Cuando yo, la verdad, mejor sí, y agarré la liga, pero esas no las traía yo. Esa estaba encima de su mesa, yo la agarré y con esa le... Y se volvía un victimario omnipotente. Durante los interrogatorios, Juana Barraza accedió a demostrar cómo estrangulaba a sus víctimas. En ese momento ella empezó a transpirar. Yo le pregunté, bueno, ¿y por qué sudas? Y ella me contestó que al momento en que ella está estrangulando a la víctima, que es como si fuera un orgasmo, o sea, que se siente plena en ese momento. Feggy Ostrovsky examinó a la mataviejitas para tratar de corroborar algunas de las teorías que planteó durante la investigación. Nosotros lo que queríamos ver es qué sucede en el cerebro de Juana. Registramos su actividad eléctrica cuando ella procesa emociones y tenemos muy clara cómo es su actividad, que es muy diferente de cómo la procesan la población normal. Y sí encontramos ciertos rasgos de disfunción en los lóbulos frontales. Juana Barraza Samperio fue condenada a 759 años y 17 días de prisión. Sabemos que la Mataviejitas actuó muy probablemente en 33 casos. De esos 33 casos,
Actualmente se encuentran cabalmente comprobados 21. Bien, ¿qué pasa en los casos restantes? Que no hay prueba, no hay testigos. En el momento en que los familiares se encuentran a la viejita, limpian el cadáver, limpian el lugar y le ponen veladoras. No merezco perdón, ni de Dios, ni de nadie. Perdón.